Bienvenido. Estás a punto de emprender un viaje lento, silencioso, por los paisajes congelados de una época lejana. Imagina por un momento que caminas con botas desgastadas sobre una capa interminable de nieve. Tus dedos, adormecidos por el frío, apenas pueden cerrar la capa que llevas puesta. No hay más sonido que el crujido del hielo bajo los pies y el susurro del viento arrastrando copos que parecen cuchillas. Estás en algún lugar entre Moscú y ninguna parte. Es 1812 y formas parte de la Grande Armée de Napoleón Bonaparte, lo que comenzó como una campaña gloriosa para someter al Imperio ruso. Se ha convertido en una caminata fantasmal hacia el olvido. Pero esta no es una historia de batallas, es una historia de silencios, de pasos lentos, de hambre contenida, de pensamientos que se disuelven como el aliento en el aire helado. En este recorrido sentirás el peso de los uniformes mojados, el eco de las órdenes dadas en voz baja y, sobre todo, conocerás las pequeñas vidas que avanzaban sin saber si llegarían al día siguiente. Así que, recuéstate, respira profundo y deja que este invierno te envuelva poco a poco. Imagina que te despiertas envuelto en una manta que ya no abriga. La tela está húmeda, congelada en los bordes. Tus párpados se abren con esfuerzo. La escarcha se ha formado sobre tus cejas. El aliento de los hombres dormidos flota como una neblina ligera entre los cuerpos. Eres un soldado de infantería, uno de los miles que siguen a Napoleón en su retirada de Rusia. No hay gloria aquí, solo una rutina marcada por la necesidad de sobrevivir. La primera tarea del día es ponerse en pie. Parece simple, pero cuando las botas están duras como piedras y los dedos de los pies apenas responden, levantarse es una hazaña silenciosa. No hay agua caliente, no hay fuego, solo un poco de pan duro, si tienes suerte. Y si no, un trozo de cuero que masticas sin esperanza. Tus compañeros se mueven con lentitud. No hay palabras, solo miradas vacías, miradas que dicen otro día más. A veces alguien se sienta y no se levanta, y nadie lo despierta. La nieve cubre los caminos, pero también cubre los cuerpos. Si te detienes, el frío se mete por debajo de la piel. Así que caminas. El ritmo de sus vidas es el de sus pasos, uno tras otro. A veces el viento sopla tan fuerte que parece que va a arrancarte el alma. A veces hay silencio, un silencio tan vasto que parece eterno. Cargas tu mochila, pero lo que pesa no es solo la carga. Pesa el recuerdo del hogar, pesa el cansancio acumulado, pesa la distancia infinita hacia cualquier esperanza. Por las noches, el campamento se convierte en una extensión del hielo. Algunos hombres duermen en grupos para conservar el calor. Otros murmuran oraciones al vacío. Y algunos solo miran al cielo, sin saber por qué. Los olores son suaves pero persistentes. Humo de fuegos escasos, cuero húmedo, cuerpos sin lavar. Es una mezcla que ya nos sorprende, se ha vuelto parte de ti. La vida diaria en la retirada napoleónica no tiene grandes gestos, tiene pequeños actos. Atarse las botas sin romper los dedos, encender una chispa sin que se apague con el viento, guardar una migaja para mañana. Y aún así, aunque cada paso es un sufrimiento, sigues caminando, porque parar sería rendirse al invierno. Y el invierno, aquí, no perdona. Mientras caminas entre nieve y silencio,
tal vez tu mente se pregunte, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tantos hombres cruzan un país hostil siguiendo a un solo hombre? Ese hombre es Napoleón Bonaparte, pequeño de estatura, pero enorme en ambición. Para muchos, un genio militar. Para otros, un tirano que llevó a Europa entera a una danza interminable de guerra. En 1812, Napoleón decidió invadir Rusia, creyendo que podía someterla como había hecho con otras naciones. Llevó consigo a más de 0 hombres, franceses, italianos, polacos, alemanes, una fuerza descomunal. Pero el enemigo no era solo el ejército ruso, era el clima, la distancia, el hambre. Napoleón, al principio, no lo veía. Imaginaba una campaña rápida, una victoria brillante, pero los rusos se replegaban, quemaban sus propias ciudades, dejaban tierra quemada. Moscú fue tomada, sí, pero vacía, sin víveres, sin gloria. Allí, Napoleón vaciló, y cuando decidió retirarse, el invierno ya se acercaba. Entonces comenzó este lento descenso al frío. Napoleón, con su abrigo grueso y su escolta, avanzaba con dificultad, pero aún con cierto confort. Sin embargo, no era ajeno a la tragedia. En su diario, anotaba frases breves, casi indiferentes, sobre la pérdida de miles de hombres en un solo día. No lo decía con crueldad, sino con el agotamiento de quien ha visto demasiado. A veces el emperador se detenía a mirar el horizonte blanco, y en ese instante parecía tan humano como cualquiera. Pero sus decisiones seguían marcando el destino de todos. Muchos lo culpaban en silencio, pero también lo seguían, porque su figura era más que un hombre. Era símbolo, era destino. Una mezcla de admiración y resignación mantenía unida a esa columna infinita de cuerpos marchando. A medida que avanzaban, Napoleón se encerraba más en su mundo. El genio militar que diseñaba estrategias se había convertido en un viajero solitario, rodeado por el silencio de su propio fracaso. Y mientras tú, uno entre miles, sigues poniendo un pie delante del otro, sabes que su historia está atada a la tuya, porque al final todos siguen al mismo hombre. Todos caminan bajo el mismo cielo gris. Todos comparten el mismo frío. Con los días y los pasos, la realidad comienza a mezclarse con lo incierto. El tiempo se alarga como una sombra y el paisaje blanco parece no tener fin. Pero bajo la nieve, bajo capas de hielo y barro congelado, el pasado empieza a hablar. Años después, arqueólogos y buscadores de memorias regresarán a estos caminos para desenterrar lo que quedó. En campos silenciosos encontrarán botones de uniformes, hebillas oxidadas, pipas de madera rota, pequeñas cartas plegadas que nunca llegaron a su destino, y huesos, muchos huesos, restos humanos dispersos por la ruta de la retirada, algunos todavía con botas puestas, otros envueltos en jirones de tela militar. Se han hallado cuerpos alineados como si aún marcharan, como si la muerte no interrumpiera su formación. En algunos cráneos se puede ver el desgaste de los dientes por haber roído cuero o incluso madera. En otros restos hay fragmentos de monedas, amuletos, medallas religiosas, tesoros diminutos que los hombres conservaban como recuerdos o talismanes. Cada hallazgo reconstruye una vida. Cada objeto habla de miedo, de esperanza,
de rutina en medio del desastre. También aparecen esqueletos de caballos, herraduras gastadas, carromatos destrozados por el peso de la nieve. Todo está quieto ahora, cubierto por siglos de historia y tierra. Pero por un momento, al tocar esos restos, los investigadores sienten el eco de miles de pasos, de voces apagadas, de pensamientos que una vez cruzaron esas llanuras heladas. Y también están los mitos. Algunos cuentan que en las noches más frías se oyen susurros entre los árboles. Otros creen que los caminos aún conservan las huellas de aquellos que no volvieron. Es fácil imaginarlo cuando todo a tu alrededor es blanco, inmóvil, silencioso. El invierno, después de todo, es un guardián paciente. No olvida, y tú, que ahora caminas en medio de esta historia, también formas parte del misterio que algún día será descubierto por alguien más. Una capa más bajo la nieve, un recuerdo más en el viento helado. Pero no todos los pasos sobre la nieve eran iguales. Mientras tú avanzas con las botas empapadas y los dedos entumecidos, hay otros que caminan más despacio, pero más seguros. Son los oficiales, los nobles, los generales, hombres montados en caballos aún bien alimentados, envueltos en capas de piel gruesa, con guantes de cuero y vino caliente escondido en sus alforjas. Algunos viajan en carruajes, otros a lomo de caballos protegidos con mantas. Su marcha también es difícil, pero está llena de pausas para encender una pipa, para desplegar mapas que no sirven de mucho, o para murmurar en francés sobre la lentitud del avance. A su alrededor, los sirvientes intentan mantener encendidas pequeñas hogueras, hervir agua para infusiones, o preparar algún trozo de carne que aún queda en las reservas privadas. Mientras tú compartes con otros soldados una migaja de pan duro bajo un cielo sin luna, ellos hablan en voz baja dentro de tiendas con lonas gruesas, rodeados de instrumentos de navegación y diarios de campaña. El contraste es sutil, pero constante. Unos caminan para obedecer, otros para dirigir. Unos duermen sobre la nieve, otros sobre pieles secas, y sin embargo el invierno no distingue rangos. Hay oficiales con los pies gangrenados, hay caballos de generales que caen por el hielo y no se levantan. La escarcha se mete también bajo las uñas del mando. El poder ofrece abrigo, pero no inmunidad. En ocasiones, un soldado y un oficial comparten la misma mirada, la del que se pregunta si llegará al final de ese día. En ese mundo blanco y silencioso, la jerarquía persiste, pero comienza a desdibujarse, porque cuando el frío se mete hasta los huesos, cuando el hambre aprieta el estómago, cuando el viento corta la cara, todos se parecen. Todos se encorvan al caminar, todos callan. ¿Y tú? Que alguna vez los miraste con admiración o envidia, ahora los ves con una resignación tranquila. Porque en esta retirada infinita, la diferencia entre el lujo y la escasez se diluye poco a poco, como una huella que la nieve se encarga de borrar. Y así, día tras día, el camino se convierte no solo en un sendero físico, sino en un estado mental. Lo que al principio fue una marcha militar ahora se parece más a un tránsito silencioso por la memoria y el olvido. En medio del blanco infinito, el paso del tiempo se vuelve confuso. Ya no sabes si es lunes o jueves, si han pasado semanas o solo horas desde que viste el último pueblo. Algunos soldados comienzan a hablar solos, otros susurran oraciones antiguas,
palabras que escucharon en la infancia y que ahora repiten sin pensar. La realidad se vuelve difusa. Hay quienes dicen haber visto luces entre los árboles, figuras que caminan sin dejar huella, rostros que se desvanecen en la niebla. Y aunque nadie lo dice en voz alta, hay una sensación de estar cruzando no solo un país, sino un umbral, como si el invierno ruso no fuera solo un clima, sino una puerta hacia algo más profundo, más vasto. En medio de la nieve, los recuerdos regresan con fuerza. Una madre en la cocina, un hermano riendo junto al fuego, una calle empedrada bajo un cielo de verano. Todo eso parece increíblemente lejano, como si perteneciera a otra vida. Algunos escriben cartas, aunque no tengan a quién enviarlas. Otros conservan pequeños objetos en el bolsillo, como un botón de la chaqueta de un amigo perdido, o una figurita de madera tallada por alguien querido. Esos pequeños gestos se convierten en anclas, en señales de que aún eres tú, de que aún existe algo más allá del frío, porque, a pesar de todo, el cuerpo sigue. La marcha continúa. Cada paso es una afirmación tranquila. Estás vivo, estás aquí. Y en medio del silencio blanco, eso es suficiente. En este último tramo, el paisaje parece haberse rendido. Los árboles están quietos, el cielo es de un gris inmóvil, y tú caminas, una vez más, dejando atrás no solo huellas, sino pensamientos, como si el viento se los llevara para siempre, y con ellos, un pedazo de ti. Y así termina nuestro recorrido por el invierno eterno de los soldados napoleónicos. Un viaje lento, frío y silencioso por una de las retiradas más duras de la historia. Quizá, mientras escuchabas cada paso en la nieve, cada suspiro en la oscuridad, te diste cuenta de que la historia no siempre se cuenta con batallas. A veces se escribe con silencios, con miradas al horizonte, con cuerpos que avanzan sin saber si verán otro amanecer. Ahora puedes volver al presente, tal vez con una respiración más profunda, tal vez con una nueva perspectiva sobre el peso de los días y la persistencia tranquila de aquellos que solo querían volver a casa. Si este relato te ayudó a descansar, a desconectarte por un momento o simplemente a imaginar otros tiempos con calma, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Aquí siempre encontrarás historias suaves, pausadas, sin prisa, perfectas para cerrar los ojos y dejar que la historia te lleve. Gracias por estar aquí, nos escuchamos en el próximo viaje. Hasta pronto.